Vamos a seguir con la serie Mi lucha espiritual. La prédica, sigue el título, ¿no? En general, las acechanzas de Satanás, quinta parte, pues como subtema o subtítulo podemos ver este tema de las obras de la carne, ¿verdad? Las hechicerías que vamos a ver hoy. Vamos a orar y pedirle sabiduría a Dios. Señor, gracias te damos, porque solo tú eres el dador de todo lo bueno. Entre eso, Señor, nuestro discernimiento, nuestra sabiduría, porque todo eso viene de ti, mi Dios. Y hoy hemos venido aquí a buscar más de ti, a conocerte más, a adorarte y alabarte y a llenarnos más de tu Santo Espíritu, Padre, para que seamos por medio de nuestras vidas ejemplos tuyos, Señor, testigos en este mundo y en nuestras familias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, Reina Valera contemporánea, dice así: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que están unidos a Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu de Dios. La carne aquí, del original griego, naturaleza humana. Así dice en el original griego. Carne aquí representa la naturaleza humana. Y dice la naturaleza humana con sus debilidades físicas y morales, sus pasiones. Después vamos a ver lo que esa palabra pasiones implica para Dios. Los que están en Cristo, entonces son los que están unidos, los que estamos unidos a Cristo, son los que viven, los que siguen, los que caminan junto con Cristo, los que proceden o accionan según lo que el Espíritu Santo les guíe. Esto es bien claro, mis hermanos. Está la Biblia, la palabra de Dios, más que el actuar del Espíritu en nuestras vidas. A veces eso es lo que un poco se va quedando, ¿verdad? Hay muchas doctrinas ahora que dicen que el Espíritu de Dios ya no actúa en nuestras vidas. ¿Será cierto eso, mis hermanos? Claro que no, ¿verdad? El Espíritu Santo que mora en nosotros, claro que complementa la misma palabra que el Espíritu inspiró. Y así estamos, se tienen que combinar, mis hermanos. Se deben de, porque si no, recién estábamos adorando al Señor. ¿Y cómo estar en la presencia de Dios, verdad? Si no tenemos al Espíritu actuando en nuestro ser. Y así, mis hermanos, los que rechazan el vivir y el actuar y viven según su propia naturaleza humana, la carne, lo que comúnmente aquí en el mundo expresamos y decimos lo que le venga en gana, ¿verdad? Los que viven, así siento, los que le vengan en gana en ese momento. En esa naturaleza humana que Dios le llama pecaminosa, porque ¿qué dijimos recién? Que es débil ¿a qué cosa? A las pasiones humanas, al pecado. O sea, débil. Tarde o temprano, esa debilidad, si yo me cargo a mi carne, ¿a qué me va a llevar? Al pecado. Más abajo ahí en Romanos capítulo 8, en el versículo 3, dice que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Por nuestros pecados. Y en el versículo 4, Romanos 8, 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Ahí está otra vez. El mismo Espíritu diciéndonos y volviéndonos a confirmar que los que estamos unidos a Cristo no seguimos los pasos de esta debilidad humana, sino la guía del Espíritu. Otra vez entonces nos llama a los justificados por la fe en la obra redentora de Cristo,
nos llama a que, mis hermanos, a que sigamos los pasos del Espíritu Santo que Cristo nos envió. De ese aliento de vida, ¿verdad? Como dice Neuma, pues es un aliento, un soplo de vida que nosotros recibimos. ¿Para qué? Para que por medio de él tengamos vida, permanezcamos en la vida. Versículo 5 dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es, ¿de qué cosa? De la carne. Pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Los que siguen sus deseos carnales o su naturaleza humana pecaminosa terminan siempre en lo que estuvimos aprendiendo en las últimas 5 predicaciones, que son las obras ¿de qué? De la carne. Gálatas 5, 19 al 21, después lo vamos a ver. Pero los que estamos unidos a Cristo Jesús, seguimos la voluntad de Dios que nos es dada en su palabra y en la guía del Espíritu que mora en nosotros. Eso siempre lleva y termina ¿en qué? ¿En qué termina? El fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu singular que mora en nosotros va a empezar a dar un fruto ¿de qué? De testimonio de Cristo. 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Es algo que no queremos saber eso, ¿verdad? Recién lo veníamos viendo. Ay, pues ¿qué tienes? Y así me hizo Dios. ¿Verdad que del mundo siempre dicen lo mismo? Y algunos cristianos quieren reforzar en la iglesia su carne. Pues eso no puede ser. Aquí debemos de confrontarnos, ¿verdad? Edificarnos y confrontarnos contra nuestra carne. Porque ella produce muerte. Porque nos lleva al pecado. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento? Amén. Amén. 7. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad, subrayo enemistad contra Dios. Fíjense. Qué tremendo, ¿no? Nadie queremos ser enemigos de Dios, ¿verdad? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y aquí viene algo muy importante, una verdad muy importante. Para todos aquellos que también se dicen cristianos, discípulos de Cristo, ¿verdad? Que el discípulo es el que anda tras los pasos del maestro, pero andan en filosofías de hombres, siguiendo sus propios instintos y aplicando estrategias humanas, ¿para qué? Para desarrollar o mejorar sus vidas. ¿Cuántos, a veces engañados, seguimos estos principios de filosofías de humanos? En la Biblia dice huecas filosofías, dice filosofías huecas, ¿verdad? Y doctrinas de demonios. Todas estas personas que aún también se dicen cristianos, ¿verdad? Se están haciendo enemigos de Dios. Lo acabamos de leer, ¿verdad? No nos podemos, hermanos, sujetar al mandato, a la instrucción de Dios, siguiendo mis propios instintos. Si no, ¿para qué Dios nos dio la Biblia, verdad? No, pues si tú no, yo te hice perfectamente para que me sigas y seas bien obediente. ¿Verdad que no es así? Por eso está la Biblia, la palabra que nos guía y da luz a nuestra vida. Mi naturaleza humana, como es débil, dijimos que era débil, ¿verdad? Débil al pecado, débil a la confrontación y a la rebeldía ante Dios. Termina siempre esto en las obras de la carne. Obras del original griego, obras es labor, fíjense, trabajo, un esfuerzo, una acción. O sea, la gente que peca no tiene excusa delante de Dios, porque hay una acción que ellos realizan de forma cotidiana, de una manera práctica, y es adrede, es consciente y es responsable, porque acarrea juicio, y lo saben, o lo sabemos. La carne del original griego significa la carne, obras de la carne. La carne, dijimos que era la naturaleza humana con sus debilidades fisiológicas y morales. Otra definición de la carne se refiere a las pasiones humanas.
Fíjense bien esto de las pasiones humanas, que tanto en el mundo se exalta, ¿verdad? Que en el mundo se exalta mucho. Ay, pasional, es un hombre pasional, es una mujer llena de pasión por su trabajo, pasión por su familia. Lo exaltan como algo bueno. Pero vamos a la definición secular del mundo, que es, fíjense, las pasiones vienen del griego también. Patos, con TH, patos, no como patos del pato, ¿verdad? Pero TH. Cuyo significado, miren qué significa pasiones, sufrimiento. Eso es lo que significa pasiones, sufrimiento o enfermedad. Ahora ya la gente lo piensa, si sabemos el origen etimológico ya decimos, espérame, ¿no era que era bueno ser hombre pasional? Yo estoy bien pasional por mi familia, bien pasional por mi trabajo, bien pasional por ir a la iglesia. Entonces usted está bien sufrido, bien enfermo por hacer esas cosas, ¿verdad? Por eso las pasiones Dios las define como algo negativo. Las pasiones humanas es sufrir por tratar de alcanzar mis deseos carnales. Póngase a pensar en lo que usted está viviendo o vivió en su vida pasada. Sufrir, las pasiones humanas es sufrir por tratar de alcanzar aquellos deseos y anhelos carnales que yo tengo por dentro. Quiero a fuerzas tener esa casa en esa colonia y tener esa mujer, ese hombre, casarme con ese o tal. Nomás andan en sus deseos carnales, ¿verdad? Sufriendo por eso, las sufren. Hasta se vuelve, la otra definición de pasiones era enfermedad, ¿verdad? Se vuelve enfermizo. Que está lleno ahora, ¿no? En el mundo de gente enfermiza, le dicen, ¿verdad? Porque son gente que tiene una depravación, una oscuridad en su alma, que hace que en las noticias aparece, ¿verdad? Hagan cosas violentas, depravadas, cosas que ni siquiera en nuestros más horribles pesadillas podríamos imaginar. Y eso lo están haciendo ellos en la práctica. Esas obras de la carne al límite. Es enfermizo. Llevar las pasiones humanas al límite. Lleva siempre a eso, mis hermanos. He aquí, estas son las obras de la carne. Tarde o temprano. Especialmente aquí hay muchos jóvenes, hay algunos jóvenes. Esas pasiones que el mundo exalta siempre nos va a llevar a las obras de la carne, que Dios dice que no son buenas, que llevan, lo leímos recién, ¿a qué llevan? A la muerte. La Biblia nos dice que vivamos en santidad y en honor, y no en pasiones de concupiscencia. Otras traducciones, aquí en pasión de concupiscencias, habla de pasiones desordenadas, fíjense. Pasiones sensuales. Si volvemos al versículo 7 en Romanos 8, entonces aprendimos que las intenciones de la carne, ahí está, cheque bien esa palabra, las intenciones de la carne, mis intenciones pasionales. A ver, no son buenas intenciones entonces, según lo que Dios dice, ¿verdad? A nosotros nos interesa lo que Dios piensa, ¿seguro que sí? No son buenas intenciones, por más que uno quiera autoengañarse. Aunque uno se deje seducir por el enemigo que nos sopla aquí al oído lo que queremos escuchar. Debemos de tener cuidado. Si ando viviendo según lo que mi naturaleza humana quiere, voy a terminar en pecados y en pasiones desordenadas. ¿Cuándo? Siempre, 100%. No es, a veces sí y a veces no. A veces te salvas y te va bien. No, es siempre. Y así se hacen enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, al mandato de Dios, ni tampoco pueden. Y esta es la clave, mis hermanos. Ni quieren, ni pueden. Ni queremos. O sea, la gente, ¿se acuerda su vida cuando antes no estaba en Cristo, antes de nacer de nuevo? Ni quería las cosas de Dios, ni podía.
Y cuando yo veía, cuando yo iba a la iglesia, no era nacido nuevo o me había alejado, me había apostatado de una manera y yo los veía, qué bola de hipócritas. Así pensaba, ¿verdad? Qué bola de hipócritas. ¿Por qué? Porque yo era hipócrita. Entonces reflejaba mi hipocresía y la extrapolaba pensando que todos los demás tenían que ser como yo. Pero no es así, mis hermanos. Los que vivimos, y yo sé que aquí habemos muchos que los que vivimos el Evangelio, los que nacimos de nuevo, sí queremos, ¿verdad que sí? Y sí podemos por medio del poder del Espíritu que obra en nosotros. Pero los otros ni quieren ni pueden sujetarse a la instrucción del Señor, no quieren ni pueden someterse bajo la autoridad de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de gente que se dejó llevar por sus pasiones desordenadas. Pues hay muchas, ¿verdad? Podemos citar, innumerables. Pero lo que hay que destacar para nosotros como hijos de Dios es que no nos podemos confiar. Ya soy hijo de Dios y ya todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ya ando así como campante, ¿verdad? Como que no pasa nada. No nos podemos confiar. Porque hay ejemplos de pasiones desordenadas aún dentro de los que consideramos grandes siervos de Dios. Ahí en la Biblia hay muchos. Que tengo 3 ejemplos, nomás voy a agarrar uno de los 3, a ver, porque por cuestiones de tiempo. Vamos a Génesis 13, no lo busqué. Vamos a ir ahí a la historia de un hombre que se llama Lot. ¿Sí recuerdan a Lot, verdad? La Biblia en 2 de Pedro capítulo 2 lo denomina a Lot como hombre justo. O sea, allá en el cielo lo vamos a encontrar, a Lot. Pero Lot era un ejemplo del cristiano medio carnal. No carnal, porque si no sería cristiano, ¿verdad? Por eso le digo medio carnal. O sea, traía esas pasiones desordenadas a las cuales él no supo controlar. Lot, el hombre justo, entonces, en su juventud, se dejó llevar por sus ambiciones y por la avaricia. Él, en Génesis capítulo 13, cuando Abraham, su tío, le dijo, oye, nuestros trabajadores se andan peleando. Es que ya tienes muchos trabajadores, mucho ganado, muchas propiedades, digamos, ¿no? Yo también, los dos, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido. Ahora, se andan peleando por quién toma el agua primero, los mejores pastos, los mejores lugares, la sombra, etcétera. Entonces mejor Abraham oró al Señor y dijo, mira Lot, sobrino, tú elige primero, ¿dónde quieres ir? ¿Y qué hizo Lot? Le dijo a su tío Abraham, no, ¿cómo cree, tío? Usted me bendijo, usted me trajo hasta aquí, usted es el siervo de Dios. ¿Cómo cree que yo voy a adelantarme a su elección? Usted elija y yo confío en el Señor, iré a donde Él diga. No dijo eso, ¿verdad que no? ¿Qué dijo Lot? A ver, miró así a su alrededor y dijo, híjole, aquí está muchos desiertos, cactus, nopales, no, eso no me gusta. Se parece a México, dice. No. Y después se dio vuelta y dijo, mira, la llanura del Jordán, lleno de verde, huele a pasto, arbolitos, qué hermoso está aquí. Y hasta en la Biblia dice, ahí en el versículo, en el capítulo 13 de Génesis, dice que se parecía al jardín del Edén. Entonces, ¿qué hizo el sabio Lot? Y se agarró y dijo, eso es mío. Tío, yo me voy para allá. Y como Abraham le había dicho, bueno, si tú te vas para allá, yo me voy a ir al lado contrario para no andar en broncas, porque la paz es mejor entre nos. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Se enojó, este sobrino le doy la chance y se abusa. No, quizás por ahí tuvo una pizca, ¿no? Que le surgió así, ay, este sobrino, cómo me agradece, me paga mal por bien. Pero pues se la aguantó, creo, ¿no? Y le dijo, está bien, Lot, tú vas para allá y yo me voy para allá. E inmediatamente cuando pasó eso, ¿a quién bendijo Dios? ¿Y a quién le fue bien? A Abraham, ¿verdad? Por eso aquí es un gran ejemplo de la confianza. ¿En quién depositamos la confianza? ¿En el dinero? ¿En los hombres?
en mis parientes, en mi trabajo o en el Señor. Este es un ejemplo claro, ¿verdad que sí? Dos hombres justos, pero uno se dejó llevar en ese momento. Quizás por su juventud, ¿verdad? Y Abraham se dio vuelta y cuando se dio vuelta había un desierto quizás. Dijo, no, yo voy a confiar en el Señor. Y apenas se dio vuelta, el Señor le hizo la promesa y le confirmó el pacto. Le dijo, Abraham, contigo voy a hacer el pacto. Todo eso que ves te lo voy a dar a ti, a tu descendencia, y tu descendencia va a ser como las estrellas, no se van a poder contar. Y lo bendijo de esa manera. Fíjense, ¿qué le pasó a Lot? Lot, un hombre dice que recto, pero atormentado por toda la perversión que él veía en el lugar que él eligió de prosperidad, ¿verdad? Ahí estaba, cerca de Sodoma, tan cerca que después ya quedó ahí como uno de los principales, ¿verdad? A las puertas de la ciudad de Sodoma. Por una decisión guiada por su propia pasión y anhelo de riqueza, la avaricia, ¿verdad? Que lo dominó en ese momento. A la larga, él terminó derrumbando todo lo que él mismo apreciaba, las riquezas, ¿verdad? Y su vida nomás fue salvada, pero él permaneció con ese corazón afligido de ver morir a su esposa, de ver a sus hijas depravadas y destruidas en lo moral, sus yernos muertos cuando bajó fuego del cielo y todas sus posesiones materiales que él anhelaba y buscó, que era rico, Lot. ¿Qué pasó con todas esas posesiones? Destruidas. Quedó solo en una cueva con sus dos hijas. Pero ¿qué le impedía a Lot salir de Sodoma? ¿Qué le impedía a Lot salirse de esa ciudad que él se afligía mucho? Ay, aquí hay mucha maldad. Ay, qué malos aquí, son bien perversos. ¿Pero qué le afligía? Pero ¿qué le impedía salirse de la ciudad esa? Lo mismo por lo que en primera instancia lo llevó a habitar a Sodoma, ¿verdad? Que era su avaricia, que es obra de la carne. Avaricia que no le hizo agradecimiento a su tío Abraham, sino al contrario, fue injusto con su tío Abraham. Por eso las obras de la carne se huelen, mis hermanos. Los que somos espirituales lo vemos, ¿sí o no? Cuando tenemos muchos familiares que no están en Cristo, y lo ve o no lo ve. Claro, no quieren y ni pueden, ¿verdad? Dijimos. Pero todo el tiempo andan tras la chuleta, como le dicen aquí, ¿verdad? Andan tras la chuleta. Cuando Dios promete y vemos todos estos ejemplos. Mire, tengo otros dos hermosos también, pero ya con este es más que suficiente, ¿verdad? Entendemos nosotros, lo espiritual se discierne en lo espiritual. Abraham era un hombre espiritual y él supo y estaba bien seguro, confiado de quién venía todo lo bueno, ¿verdad? Rápidamente también vemos a David, ¿verdad? Yo la verdad que David es un caso de un hombre conforme al corazón de Dios, pero fíjense cómo él también se confió. Dejó ya en su vejez, no en su vejez, digamos que ya después de los 40 supongo, ya dejó que su gente haga todo el trabajo, la guerra, la administración, y él decía que dormía hasta tarde. Cuidado con dormir hasta tarde. Y se paseaba por el palacio ociosamente. El ocio es algo bien nefasto, ¿verdad? Para nuestras vidas. Dios es trabajador, ¿verdad que sí? Cristo trabajó, ¿verdad? También. Y Cristo quiere que nosotros sigamos su ejemplo, que trabajemos. Así que si tiene un trabajo, no se queje, sino dele gracias a Dios. Aquí, David se encontró con el pecado. ¿En dónde se encontró en el pecado? En el ocio. Siguiendo su naturaleza humana, su debilidad. Ay, yo quiero dormir. Ya estuve 30 años, me la pasé luchando, guerreando, conquistando territorios y esto y lo otro, construyendo y haciendo. No, pues ya me he hecho, ¿verdad? Me he hecho sobre mis laureles, dicen, ¿verdad? Entonces se dejó guiar por su naturaleza humana, su debilidad, y el ocio lo llevó al pecado.
a tal extremo que este hombre, que con el corazón conforme a Dios y todo, comenzó con adulterio y terminó asesinando. Fíjense. Por eso cuando vemos en las noticias esos crímenes pasionales, donde llega que el marido mata a la mujer y al amante a sangre fría, pues más allá de los juicios de valor, ¿verdad? De si es verdad o no. Ahí justo aquí en Puente Grande, ¿verdad? Hay un hermano en Cristo, ¿verdad? Que cuando yo le pregunto, oye hermano, ¿usted qué hizo? Me dijo, yo maté a mi mujer. Y yo me quedé, pero ¿para qué hablo, no? Y me dice, ay, ¿por qué? No, pues cuando estaba en el mundo, pues ella estaba adulterando con un señor. Yo llegué a la casa temprano, los vi y agarré una pistola y los maté. Qué tremendo. Pero pues en la cárcel él conoció del Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Pero fíjense, él comentaba, ¿no? Que él estaba en sus pasiones también. Él pues era igual que su mujer, ¿verdad? Los dos andaban haciendo todo, dando rienda suelta a la carne. Y entonces, ¿qué se iba a manifestar tarde o temprano? Las obras de la carne, ¿verdad? Adulterio, fornicación, pasiones desordenadas, violencia, odio, ira y asesinato. Fíjense, todo eso. Ni aún así la gente que escucha el mensaje de Cristo, ¿verdad? O la palabra de Dios como ahora la estamos exponiendo, ni aún así hay gente que, igual yo quiero seguir así. Es camino de muerte. ¿Qué tiene? La vida la vivimos una sola vez, dicen. Me voy a echar todo eso y a ver qué. Camino de muerte. Vemos las consecuencias de vidas llevadas según sus propios pensamientos, sus debilidades. Pero la conclusión siempre es la misma. A veces los descubren robando, engañando, fornicando, adulterando, matando, etc. A veces los descubren, pero a veces no. Pero el pecado, ahí está. Sean descubiertos o no, ¿verdad que sí? Y ahí sigue. Y cada vez va a ser más intenso, dicen. Más intenso y más oscuro ese pecado. La conclusión es que todo lo que es guiado por la carne, por mis deseos carnales, por mi naturaleza humana débil, jamás producirá frutos espirituales. Jamás. ¿Por qué? Porque lo aplica lo dicho por el Señor. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 6, en la Reina Valera. Juan 3, 6 dice, lo que nace de la carne, ¿qué es? Carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. La carne jamás produce frutos espirituales, ni lo espiritual produce lo carnal. Y seguirán esas gentes engañándose y siguiendo en pasiones desordenadas, ¿verdad? Engañando y siendo engañados en estas vidas, llevando a una oscuridad cada vez más grande. Las obras de la carne no se quedan estancadas, se magnifican cuando uno las va practicando. Como quien dice, ¿verdad? Uno se hace como, pues hábil, ¿verdad? En eso, en el pecado, en la práctica del pecado. Es lo mismo. ¿Les recuerda esto alguna vida que conozcan? Pues a mí me recuerda mi vida anterior, obviamente, ¿no? La vida anterior de muchos de mis conocidos que ahora son cristianos. Ahí en la cárcel pues me comparten cosas que digo, pues yo era un santito, no, pero no, pero digo, por eso digo, me sorprende. Fíjense que aprendo mucho de los hermanos allá, porque ahí fue un cambio tan radical. Yo también, ¿verdad? Ustedes también. Pero ahí veo que hicieron cosas, pasaron a la acción, ¿verdad? Llevaron a cometer el hecho de muchas cosas que nosotros no tuvimos, ahí no llegamos a ese nivel de llevarlo a los hechos, ¿verdad? Pero qué tremendo, ¿verdad? Es importante esto. Romanos 8:7, volvamos a Romanos 8:7, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Romanos capítulo 8, versículo 7, en la palabra de Dios para todos dice, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios.
De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Esa es la conclusión, ¿verdad?, que llega a la palabra. Amados hermanos, nosotros somos amados por Dios, porque Él nos hizo justos a un altísimo precio. Su Hijo murió por nosotros, ¿verdad? Y el Señor Jesús no se hizo hombre y vivió una vida humilde, de servicio, hasta la obediencia de muerte de cruz, para que nosotros después andemos como siempre andábamos, o peor, según nuestra propia naturaleza humana. ¿Usted cree? ¿Usted cree que el Hijo de Dios muera por nosotros, sea bofeteado, blasfemado, cacheteado, escupido y clavado en el madero, para que después nosotros vivamos la mejor vida en esta vida temporal? Dejemos que nuestras pasiones se magnifiquen y saquen a lo mejor de el campeón que hay en nosotros, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que para eso vino el Señor a morir por nosotros? Claro que no, claro que no. Cristo no vino a exaltar nuestra naturaleza pecaminosa o a mejorar nuestras técnicas de pecar. Algunos ni necesitan mejorar sus técnicas de pecado. Sino, Cristo vino a destruir por la renovación de la mente en el Espíritu Santo nuestra antigua y vana manera de vida. Romanos 12:2, en la Reina Valera. Romanos 12:2 dice que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, es muy importante entender lo que ahora estamos leyendo en la palabra de Dios. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren, Cristo nunca nos deja huérfanos, dice la palabra. Juan 14:26. Juan 14:26. Él nos promete que nunca vamos a estar solos. Él se va y va a regresar. Y quizás nos falte mucho para que regrese. Pero nos dice, no te voy a dejar huérfano. Voy a regresar. Pero mientras, te voy a mandar a mi Espíritu. Y en palabra de Dios para todos dice, pero el consejero, ¿quién es el consejero? El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Les enseñará y recordará todo lo que les dije, o sea, todo lo que está en la Biblia. Él nos va a hacer entender. ¿Para qué? Para renovar nuestras mentes y dejar de aferrarnos a nuestra débil naturaleza que nos lleva a pecado y que eso nos lleva ¿a dónde? Muerte. El Espíritu de Dios va a dar testimonio de Cristo entonces, para que nosotros a su vez demos testimonio vivo de Él. El gran propósito del Evangelio es que la gente se salve, que usted y yo nos salvemos, que nuestros familiares se salven, que nuestros seres queridos se salven y que Cristo sea formado por medio de esa redención, ¿verdad? ¿En quién? En nosotros. Eso es fe. Es dejarse renovar, porque confiamos. Yo confío en ti. Más que en mis razonamientos, yo confío en el pensamiento de Dios, la mente de Cristo. Entonces me dejo transformar por su Espíritu. Aunque a veces no esté de acuerdo. Muchas veces no estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Nos resistimos. Pero confío que es mejor el pensamiento de Dios que el mío, que mi naturaleza humana. Romanos 12:2 en palabra de Dios para todos dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere. Y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Vamos a seguir el modelo de este mundo? No. No vamos a seguir el modelo de este mundo. El modelo de este mundo es tratar de que seamos mejores según nuestras propias filosofías de hombres. Ahora sí, vayamos a Gálatas 5:19.
Vamos a leerlo en la palabra de Dios para todos, estos 3 versículos en donde está la lista de las obras de la carne. Gálatas 5:19, palabra de Dios para todos, dice: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son. A ver, ¿cuáles son lo que hace mi naturaleza carnal? A ver, ¿hay algo bueno? ¿Hay algo bueno? Inmoralidad sexual, no. Impureza, pues tampoco. Descontrol, tampoco. Idolatría, menos. Participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. ¿Cuántos se apuntan a todo esto? ¿Verdad que no? Pero igual seguimos engañados y muchas veces seguimos nuestra debilidad, nuestra carne. Pero todo lleva a esto. Y todo esto lleva a la muerte, ¿verdad? Tanto física como espiritual. Y así dice el apóstol: ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen esto, que hacen eso, no tendrán parte en el reino de Dios. Es una advertencia dura, tajante. ¿Acaso dice la palabra de Dios que si seguimos nuestros propios instintos, nuestra naturaleza carnal, vamos a alcanzar gloria y fama, dinero y todo lo que puede comprar el dinero en este mundo? Y vimos ejemplos en el mundo, ¿verdad? Pero usted no sabe qué hay en su corazón. ¿Por qué usted cree que los países llamados del primer mundo, que tienen y ganan, por ejemplo, acá nuestros vecinos del norte, ¿cuánto es el promedio que ganan? Son casi $50,000 anuales, promedio. Estamos hablando de un promedio, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? A tipo de cambio de hoy, $1,000,000, ¿verdad? Divídalo por 12, pues póngale que casi $100,000, ¿verdad? Mensuales. ¿Cuánto viviríamos como reyes con eso? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, dicen. No, espérenme. Pero sí, estaríamos todos bien felices. Hasta con menos. Y si no, hasta con mucho menos. Pero fíjense, ¿dónde es en donde hay más suicidios? ¿Dónde es en donde hay más drogadicción y vicios? ¿Dónde es en donde hay más adulterios y divorcios? En los países del primer mundo. ¿Por qué usted cree? Porque lo que acabamos de leer, están dominados por su carne y eso lleva al pecado, a las obras de la carne que trae destrucción a su vida. Mis hermanos, parecieran que están bien. Yo cuando estaba todavía engañado, ¿no? Con un pie en el mundo y un pie aquí, yo iba a Las Vegas, ¿verdad? Por trabajo, ¿no? Obviamente, cuando trabajaba importando, pues ahí estaba una expo, ¿no? Pero aprovechaba, ahí están pues todos los casinos, ¿verdad? Y uno entraba y veía, pero yo vi en mano propia, en primera persona, en donde yo estaba, ¿verdad? Ahí, cómo jugaban 10,000, 20,000. Una vez un proveedor mío, chino, ya me acuerdo el nombre, apostó en una sola mano $250,000, en una sola mano. Yo estaba así. ¿Por qué? Porque todavía me interesaban las cosas de este mundo, ¿verdad? De esa manera, ¿no? Entonces yo estaba, ¿yo qué haría con eso? ¿Yo qué haría con eso? Y él lo aventaba así, en una sola mano. Y lo perdió. Lo perdió en esa mano. Yo estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque me interesaban las cosas de la carne también, ¿verdad? Entonces yo me fui, yo me voy a dormir. Entonces ya regreso para la expo a la mañana. Porque empezaba a las 7:30 la expo, yo me desperté temprano, ya bajé a las 6:30. Entonces ya bajé a las 6:30. ¿Quién cree que estaba en la mesa todavía jugando? Mi proveedor. Pero dice que se había recuperado, que había perdido hasta $500,000 y se había recuperado. Y ahora andaba tablas. Entonces yo le dije, ya vete. ¿Cómo creen que le fue a este después de unos años?
¿Cómo creen que le fue? Toda la gente lo ve con su carrazo, sus cadenas de oro, que andaba así con lujo, con sus ropas de marca, y todo el mundo dice, wow, quisiera ser como él. ¿Cómo cree que le fue después de unos años? Él se divorció de su esposa, anda solo, deprimido, anda en drogas, su empresa quebrada. O sea, el mundo no las vende, el diablo no los vende, pero hay que ver cómo están en esa gente. Miren, hoy veremos brevemente la hechicería. Como dice en esta versión, dice participar en brujerías. Y a mí me interesó esta palabra de participar en brujerías. Y es interesante cómo lo dice, ¿no? Esta traducción, participar es la palabra aquí que me interesó, ¿no? Y si vemos las demás, muchas de las demás obras de la carne, las 17 demás, todas se pueden realizar en solitario. Todo lo que es sexual, pues ahí están, en la pornografía y todas esas cosas, ¿verdad? O en la imaginación. En la avaricia nomás, esa gente que nomás anda, ay, ya me vi, ganándome el gordo de Navidad, ay, ya me vi, y voy a hacer esto y lo otro. Ah, sí, claro, le voy a dar a Dios porque yo creo en Dios. Ahí le doy tic, la migaja, y ahí me voy a vivir a otro lado, ya no me congrego. Hay un montón, yo conozco a varios hermanos así, que les fue bien en un negocio y se olvidaron de Dios. O sea, dieron más preferencia a las cosas de la carne que a las cosas de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Como quién? ¿Se acuerdan del ejemplo al principio? Como Lot. ¿Cómo les va a ir? Como Lot. Como en feria, dicen aquí, ¿verdad? Fíjense, el pecado de idolatría también. En el corazón podemos solo estar ahí idolatrando, ¿vio? A una persona, quizás a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, idolatrando a un gran empresario, al presidente X, ¿no? Aquí tenemos, ¿verdad? Idolatría. Pero fíjense con la brujería, aquí esta versión, yo creo que nuestros hermanos traductores las sabían, ¿verdad? Son teólogos, ¿verdad? Participar de brujería pusieron. ¿Por qué? En la brujería se requiere la participación de una persona más otras personas. Siempre. Estas otras personas o otras personas, ¿quiénes son? Son los espíritus malignos. Por eso hay una participación. Tengo que participar junto con ellos. Por eso si andamos en la práctica de la brujería, somos participantes de algo muy peligroso, dice la palabra, muy peligroso, que se ha filtrado en la sociedad como nunca antes. Y en muchas familias, incluso cristianas. Tiene este origen peligroso porque de mi corazón pecaminoso tenemos esos deseos, esos anhelos y queremos lograrlos no sacando a lo mejor de mí, sino por la ayuda de poderes espirituales. Y aquí viene el problema. Y no es claramente el Espíritu Santo, ¿verdad? Recordemos que si la carne origina esa búsqueda de lo espiritual, siempre va a ser relacionado ¿a qué? A lo carnal, a lo pecaminoso. O sea, si yo en mi carne, porque quiero cumplir mis anhelos y mis deseos en esta vida, ando bien religioso y quiero encontrar lo espiritual por medio, quiero que lo espiritual me ayude a realizar las cosas, mis deseos carnales, entonces siempre eso va a llegar a estas desviaciones, a buscar espíritus, pero no al Espíritu de Dios, sino a demonios. Efesios 6:12 dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, participar de las brujerías, de la hechicería, es lo contrario al versículo que acabamos de leer en Efesios 6:12. En Efesios 6:12 dice que nosotros, ¿qué hacemos? Libramos una batalla, ¿verdad? Espiritual, no contra personas de carne y hueso, sino contra ¿quién? Contra seres malignos,
contra el diablo y sus huestes, contra el diablo y sus ejércitos. Pero los que participan de la brujería y de la hechicería se ponen del otro bando. O sea, no batallan, sino que ya están buscando la ayuda de esos entes y huestes espirituales de maldad. ¿Cuántos hemos escuchado o visto anuncios que pegan en los postes ahí, vieron, ahí en las calles? Te ayudo a traer a esa persona que amas. Y ni limitan, ¿no? Pero si estás casado, no, limítese, porque no es bueno. No dicen eso, nomás te ayudo. Tú andas con tu deseo, con tu pasión carnal tú pues, te gusta esa persona, yo te ayudo. No importa si la otra persona es casada, si tú eres casado, cómo eres. Te voy a ayudar, dicen, ¿verdad? ¿Qué es ese? ¿Cómo es ese estilo? No es de Dios, ¿verdad? ¿De dónde viene? Del diablo, claro. Esas postecitos, cartelitos que dicen tarot, astrología. Te voy a ayudar a saber tu futuro. Si el negocio ese te va a ir bien. Si lo que empezaste es esto. Si tu familia lo otro. Si la herencia que esto. Te leo las cartas zodiacales, dicen, para ver tu suerte en la relación de pareja, en un negocio, en una adquisición de bienes o hasta en un pleito legal. Te voy a ayudar, te tiro las cartas, te leo la mano. ¿Cuántos leen horóscopos? Ya en los periódicos, ya no hay periódicos, ¿verdad? ¿Cuántos leen todavía en un periódico, una revista o ahí en una página de internet, ¿verdad? O en las noticias sale, ¿verdad? Yo cuando empiezan los horóscopos yo hago, lo pago, lo pongo otra, ¿verdad? Algunos cristianos, fíjense, dicen, ay, pues no, ¿qué? Pues se me hace divertido, me da risa, o por pura curiosidad. ¿Usted cree que por pura curiosidad? No, mi amado hermano, hermana, no. Después de todo lo que el Señor nos está advirtiendo, no se nos puede hacer divertido o curioso. ¿Acaso, si por eso pasara, mis hermanos, la eternidad en la oscuridad, en tormento sin fin, por esa curiosidad, le parecería divertido? ¿Verdad que no? Quizás sea divertido para el diablo, porque nos ve caer y tropezar e ir en camino de muerte. Pero para nosotros, le aseguro, mis hermanos, que no es divertido. Y si todavía tiene curiosidad al respecto, recuerde la frase popular, la curiosidad que mató al gato, ¿verdad? Que es una frase conocida en el mundo. Ahorita se me vino la que sabe más frases que Biblia, ¿verdad? Decía el pastor Che el otro día. Pero fíjense, podemos sacar algo bueno de eso. Se usa para advertir a alguien que está indagando sobre asuntos peligrosos. Vieron que aquí en México mueren muchos periodistas, ¿verdad? Dice, es el número 1 del mundo. Los periodistas es la profesión más peligrosa del mundo, más que en Irán, fíjense, aquí en México. Porque la primera que ponen que no les gusta a alguien, los desaparecen. Entonces, la curiosidad mató al gato. Pero si jugamos con fuego, terminando, nos quemamos, dicen, ¿no? También otra, ¿verdad? Otra fase popular. Y créamelo, mis hermanos, la práctica de la hechicería, de la magia, va a terminar quemando nuestras almas en el fuego infernal que es eterno y es sufrido. Hechicería del griego pharmakeia, con K. Pharmakeia, se le hace conocido, ¿verdad? El original griego. Dice pharmakeia, que habla, fíjense bien de lo que habla la hechicería. Hechicería en su origen etimológico es pharmakeia, que significa medicación. De ahí se deriva la palabra moderna farmacia, sí conocemos, por eso nos sonaba conocido, que todos conocemos muy bien. Es muy curioso que por extensión también, fíjense, significa magia. O sea, hechicería en el original griego, pharmakeia, significa medicación y significa magia. Y uno dice, y ahí viene esa pregunta, ¿no? La duda. ¿Qué tiene que ver la hechicería y la magia con la medicación y las farmacias? Y se queda uno pensando, ¿verdad? ¿Qué onda?
como que no me cuadra una cosa con otra. Pero fíjense que desde la antigüedad la hechicería y la magia se utilizaban por medio de pócimas y brebajes. ¿Para qué? Para lograr el deseo de la persona de lo que estaba pidiendo. Generalmente deseos carnales. Desde lo típico, ¿verdad? Sáname. Quiero ser sanado de una enfermedad, pero después de las aflicciones del alma. Ay, estoy dolido porque no sé, y esto, y lo tengo depresión. Entonces, los hechiceros y magos se dedicaban a eso, a la medicación de esas debilidades, enfermedades que la gente los venían a buscar. Desde la antigüedad, esas pócimas, esas fórmulas se utilizaban muchas veces con esos fines médicos. Pues podrían ser comparables ahora a las drogas que están destruyendo a las sociedades modernas, ¿sí o no? ¿Alguien sabe lo que es el fentanilo? Una droga, ¿verdad? Yo sé que algunos jóvenes saben, pero se hacen los tontos, ¿verdad? No vamos a sospechar de ustedes. O sea, aquí viene puro joven cristiano, ¿no? Así que no voy a sospechar de ustedes. Pero sí, muy bien, es una droga. Es un opioide muy potente. Dicen que es la droga, una de las que son más potentes, 50 veces más potente que la heroína. 50 veces. Dicen que muchos famosos se echaron un poquito y que así, pues este famoso, ¿cómo se llama? Prince se llamaba uno, que dicen que murió de esto, que se tomó mucho de esto y se murió. Esto lo convierte en una sustancia extremadamente peligrosa. Hay teorías, fíjense, y confabulaciones, ¿verdad? Pero podemos ver en esto, en esta medicación, entre comillas, estas drogas. ¿Qué es lo que hace el que se droga, mis hermanos? ¿Qué es lo que quiere? Pues tener paz, ¿no? Tener gozo, alegría, algún sustento o salirse de esa depresión temporal que traen, ¿verdad? Eso es lo que ellos buscan. Esos deseos que ellos traen, pues por medio de esto, lograrlos, por medio de esa droga. Fíjense, pero no lleguemos al extremo tampoco de esas teorías de confabulación, donde muchos cristianos se han metido muy profundo y que realmente no ayudan a la edificación de la iglesia. Que la industria farmacéutica moderna es el trono de Satanás, que esto y lo otro, y en cierta medida, pues sí, Satanás, ¿cómo lo dice la Biblia que es? ¿Es el Dios de quién? De este mundo, el Dios con D chica, 2 Corintios 4:4. El Señor mismo, el Señor Jesús dice que Satanás gobierna este mundo en Juan capítulo 16, versículo 11. Pero entonces, mis hermanos, tiene que ver con el dominio o la influencia en las entidades del gobierno del mundo, de Satanás, ¿verdad? Porque él es el Dios de este mundo. No significa eso que todos los que participan en esos gobiernos o en las instituciones internacionales como la OMS o la ONU, etcétera, todos son satanistas confesos. Eso no significa. Pero podemos decir que todos siguen la corriente de este mundo. O sea, vamos a lo bíblico, mis hermanos. No hagamos a todos satanistas tampoco. Oremos por ellos, ¿verdad? Porque todos ellos, dice la palabra, que siguen la corriente de este mundo. En Efesios 2:1 dice, fíjense, en la traducción viviente dice, Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. Versículo 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Aquí está. El espíritu de Satanás y sus huestes del mal es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios, a los que se rebelan ante Dios. Los que viven en pecados según sus propias concupiscencias, sus deseos bajos, viven bajo el dominio del príncipe de este mundo, Satanás. Así se los digo, porque así dice la Biblia, lo acabamos de leer, ¿verdad? O sea, de las personas que no quieren entrar en el orden, así andan.
Y por eso no les sorprenda que sigan la corriente de este mundo. Pero tampoco lleguemos al extremo de, no, la industria farmacéutica son todos unos satanistas, están tomando sangre. No, espéreme. No hay que llegar a esos extremos. Ya solo Dios sabe, ¿verdad? Pues por ahí sus jefes, los élites, por ahí lo hagan. Yo ahí en Talpa, por falta de tiempo, en Talpa hay un hermano que fundó ahí la iglesia ahí con el pastor ahí, aquí de Casa Oración, en Talpa, ¿verdad? Y el hermano me comentó cuando él era monaguillo en los años 60, fíjese, pues que hacían este tipo de ritos satánicos, ahí mismo en la iglesia, y enterraban los fetos ahí o sea, él fue testigo de todo eso en sus años que estuvo sirviendo ahí, como monaguillo y después como sacristán, ¿verdad? O sea, no me sorprende, mis hermanos, que en el liderazgo haya niveles de maldad extrema, ¿verdad? Pues ya lo vimos, las obras de la carne no se quedan estáticas, sino que ¿qué? Se van incrementando la maldad. Y en lo general sabemos, mis hermanos, pues no es necesario pasarse horas y horas en el YouTube, en el Facebook, indagando sobre conspiraciones satanistas, ay, que no sé qué, y que los Rothschilds y que no sé quién de los... No se meten tanto que Bill Gates dijo esto, pero miren, muchas de esas fuentes son muy fantasiosas y llenas de especulaciones, que solo buscan el clic, ¿vieron? El clic y el like, ¿verdad? Y ganar dinero, ¿verdad? Porque ahí ponen la publicidad. Yo digo que es mejor ir a la palabra de Dios, amén. Vamos a Levítico 19:31. Levítico 19:31. Con esto quiero cerrar el día de hoy. Levítico 19:31. Dice así, Reina Valera: no recurran a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten ni se contaminen con ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Encantadores, aquí la palabra encantadores o adivinos, del hebreo viene magos, la palabra magos, que significa evocador de espíritus, traer a la memoria y a la imaginación los espíritus o a los muertos. Fíjense, eso significa los encantadores. Y uno de los primeros hechos donde se narra la aparición de estos hechiceros y magos es en el libro de Éxodo, capítulo 7, ¿verdad? Fíjense, esos sucesos en el libro de Éxodo, capítulo 7, ¿cuánto usted cree que pasaron desde el día de hoy? 3,400 años. Más de 3,400 años atrás son estos hechos. ¿Cuáles hechos? Los de las plagas, ¿verdad? Fíjese bien que en todos esos hechos podemos ver una lucha. Le voy a dar el resumen hoy y vamos a ver en la próxima semana la extensión de todo, ¿verdad? Esa lucha, mis hermanos, es de un poder real. Y quiero que esto se les quede grabado, ¿verdad? De un poder real. ¿Cuál es el poder real? El poder de Dios, ¿verdad? Y un poder engañoso, dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuál es el poder engañoso? El de Satanás. Recordemos que en esta serie o subserie que titulamos Las acechanzas de Satanás, fuimos al origen de lo que significa acechanzas. ¿Y qué era lo que significaba acechanzas? Significaba estar merodeando a la presa. Merodeando y usando artimañas y engaños. ¿Para qué? Para destruir la vida de la presa. Esa es la manera del diablo actuar. O sea, el poder de Dios es en esencia poder ilimitado y poder, ¿qué? De salvación, ¿verdad? Para salvar, para redimir. Pero el poder de Satanás en esencia, ¿qué es? Es un poder para engañar, que utiliza el engaño y las artimañas, ¿para qué? Para destruir. Es lo contrario. Cerramos el día de hoy. Gálatas 5:16. Dice así en la Reina Valera contemporánea, Gálatas 5:16 y 17. Dicen,
Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Con esto me quiero quedar. No somos libres para hacer o llevar a cabo lo que se nos venga en ganas, para hacer lo que nuestras mentes quieran, para aplicar, entre comillas, nuestras buenas intenciones. No nos engañemos, ni nos dejemos engañar por las artimañas del diablo. Debemos de ser sensibles a la palabra de Dios, a lo escrito en la Biblia y a la guía del Espíritu de Dios que mora en todo creyente. ¿Para qué? Para que seamos renovados, para que nuestra fe, nuestra confianza en el Señor sea renovada. ¿Cuántos decimos amén a eso? Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque solo en ti hallamos renovación, Padre. Tú nos has sacado de nuestra vana manera de vivir, que llevábamos inmersos, sumergidos en el pecado. Y las obras de la carne, que hoy leímos otra vez, Padre, qué feos son, Señor. Pero ahí estábamos, metidos en inmoralidad sexual, en adulterio, en fornicación.